Ok, buenas tardes con todos. Me confirman si me escuchan, por favor. Sí, profe. Ok, muy amable, gracias. Listo. Vamos revisando nuestro cronograma. Estamos al momento con el foro nada más, ¿no? El proyecto de aula. No sé si tienen alguna consulta, algo que quisieran tratar respecto de su proyecto de aula, alguna consulta, de pronto algún lineamiento. Tienen las horas de clase, ¿no? Para que lo vayan haciendo. Ya aquí en el foro están abiertos los grupos, ¿no? Está grupo 2, grupo 3, que ya veo. Vamos viendo acá grupo 2. No hay nada todavía. Allá. Panel fotovoltaico con LEDs. No hay nada más, ¿no? Solamente ha colocado el título del proyecto nada más. Veamos en el 3. Generador hidráulico, materiales, botella, motor, tapas. Ok, solo déjenme ver una cosa. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, mi estimado. A ver, vamos. Ok, bueno, aquí están. No sé si es cada una de las partes que le tocó a cada uno, ¿no? La idea es que se vayan dividiendo y vayan exponiendo las partes que les toca a cada uno. Y así pueden acompañarse de la imagen de la parte que le tocó hacer para hacerle seguimiento sería mejor, ¿no? Aquí están los materiales, están las cucharas, silicona, pegamento. Entiendo que aquí el compañero Gibson Zambrano va a hacer la parte de la turbina, ¿no? Acá arriba dice el compañero John Parrales, material de la botella de plástico, el motor de 12 voltios con la polea y las tapas. Y acá abajo el compañero Camacho dice materiales, botella de plástico, caño, llave de agua, pinza, lagarto, cocodrilo. Hay materiales repetidos de arriba, ¿no?
Entonces, para hacer un mejor seguimiento, si le pueden acompañar de la imagen de qué parte están hablando, ahí ustedes le ponen una flechita o encierran en un círculo. Esta es la parte que yo voy a armar, esta es la parte que yo voy a armar, esta es la parte que yo voy a armar, ¿no? Para irles haciendo seguimiento. Entonces, solamente hay la participación de estos dos grupos, ¿no? Los otros grupos todavía no han subido nada al foro. Tienen hasta el 22, todavía les queda 2 semanas, ¿no? 2 semanas más para que completen el proyecto de aula, entonces, para que sigan trabajando. Ok, entonces estábamos revisando acá, ¿no? Estos links que les había yo dejado. Espero que los hayan revisado. Vamos viendo para recapitular un poco. Mientras se abre, vamos tomando la asistencia antes de olvidarme. Ok, por favor me va contestando la asistencia. Bowen Darío. Presente, profe. Gracias. Camacho Leyes Arnaldo. Camacho Leyes, ¿no? Canto César. Sí, está conectado, Camacho, profe. Así está. Canto César. Presente. Ok, gracias. Canto. Coral Luis. Presente, ingeniero. Gracias. Gómez Michael. Parrales John. Profe Camacho Leyes, sí, claro. Presente, profe. Ok, gracias. Quintero Francisco. No está. Rivas Romano. El compañero Rivas no está. Robles Johnny. No está. Salcedo Ana. La compañera parece que sí estaba. Salcedo Ana. Presente, profe. Sí, sí estaba Ok. ella. Ok, gracias. Sánchez Lupo. Sánchez Lupo no está. Tufiño Álvaro. No está. Bernaza Freddy. Presente, profe. Ok. Zambrano Jama Gibson. Presente, profe. Listo. Y el compañero Zambrano Anthony justificó por WhatsApp, ¿no? Tenía un problema de internet. Ok. Entonces, la asistencia, ¿no? Vamos viendo si se abrió.
Ya, como ustedes ya debieron haber revisado eso, entonces a ver, vamos contestando con los que están aquí presentes. Dice, red eléctrica consigue un equilibrio entre la cantidad de energía consumida y las producidas por las centrales eléctricas. Sitúa las siguientes palabras de acuerdo con el esquema. ¿Ya? Entonces, acá, en el aumenta, ¿dónde aumentaría? ¿Dónde aumentaría? ¿En qué sitio se aumenta? En la subestación. En la subestación elevadora, ¿no es cierto? Sí. Ya. Se genera, dice aquí. Se genera en la central, ¿no es cierto? Se distribuye. ¿Dónde se distribuye? En la red de transmisión. Acá abajo. No, en la de arriba, profe, no. Acá. No. Verán que la distribución ya es después de del transporte, ¿no? Luego de las subestaciones reductoras. ¿Sí? Abajo, pues en la red de distribución, abajo, profe. Eso. El transporte. Es así, a elevados valores de voltaje, ¿no es cierto? Esas son las torres grandes que nosotros vemos por allá. A ver, sería acá. Ya. Y disminuye El transformador. en los transformadores, ¿no es cierto? En las subestaciones reductoras. ¿Ya? Entonces ese es el camino, ¿no? La generación, de la generación están las subestaciones elevadoras. Aquí como ustedes pueden ver, ¿no? De la entrada es de 6 a 36.000 voltios y la salida es de 110 a 380.000 voltios. Sí, 380.000 voltios. Luego se disminuye a de 110.000 o 380.000 voltios, se reduce a 11 o 25.000. ¿Ya? Aquí se hace una primera distribución, ¿no? A los usuarios industriales, por ejemplo. Aquí tenemos los usuarios industriales. Bueno, está medio feo eso. Ya, los usuarios industriales estarían por acá. Ya que estarían recibiendo estos niveles de voltaje, ¿no? Y de ahí se sigue las líneas y hay los centros de transformación, ya que baja el voltaje, este voltaje de 11 o 25, de 11 a 25.000 voltios, lo baja a 230, 380 voltios, dependiendo, ¿no? Esto es en Europa. En nuestra situación estamos en 13.800, ¿no? De 13.800 voltios, los transformadores de que están en los postes de nuestro barrio, lo baja de 13.800, lo baja a 110, 220, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando del consumo doméstico. Ya, el consumo doméstico. Entonces tenemos los centros de transformación, las subestaciones reductoras, las subestaciones elevadoras, la red de transporte, la red de distribución. ¿Sí? Entonces, como para que no se olviden, ¿no? Está bastante claro. A ver, vamos revisando el otro, los sistemas trifásicos, de la misma manera. Dice, los alternadores, dependiendo de la cantidad de grupos de bobinas y piezas polares, pueden generar diferentes tipos de corriente alterna. Ah, ya no alcancé a leer. Bueno,
Dice, los sistemas trifásicos son los más utilizados para el transporte de electricidad y para la industria, ya que tenemos tres opciones. La potencia no cae nunca a cero. Los cables de las líneas de transporte son más delgados. Los motores tienen un mejor rendimiento. ¿Por qué será? Para el transporte se utilizan los sistemas trifásicos. ¿Por qué razón? ¿Cuál de esas tres razones es la correcta? La potencia no cae nunca en cero, así creo que sí. No, no es por la parte de la potencia. Los motores, profe, tienen un No, mejor rendimiento. no. O sea, yo sé que tienen mejor rendimiento los motores, pero no por los motores. El sistema de transporte de la electricidad lo hicieron trifásico. No lo hicieron por los motores. Por la sección del cable, profe, del conductor. Por la sección del conductor. ¿Sabe que era por los motores? No, los bueno, motores bueno, ahí utilizan, está. ¿no? Los motores, o sea, es verdad lo que usted dice. Los motores, los trifásicos son más eficientes, ¿no? Dentro de toda la configuración que existe. Pero no es que por los motores, nuestro sistema de transmisión de energía está en trifásico también, ¿no? ¿Ya? La parte de lo que es potencia, sí, miren acá. Ah, no, es en el anterior. Este no hay cómo regresar. Aquí ya se fue. Ya, si nosotros vemos, es lo que decía, ¿no? Si esta es la gráfica de la potencia en función del tiempo, vamos a hacer aquí un análisis, ¿ya? Usted tiene aquí en este punto, ¿no? En este punto la potencia es 0, en este punto la potencia es 0, en este punto la potencia es 0, ¿ya? Si es que solamente fuera un monofásico. Pero vamos viendo en un sistema trifásico. En un sistema trifásico lo más que baja, porque la carga nunca va a haber los valores bajos. La carga lo que va a haber son los puntos de mayor energía. Entonces acá la carga lo que va a haber es esto, ¿no? Esta forma de onda, esta forma de onda, esta forma de onda y así, ¿no? Lo mismo en la parte negativa. Esta forma de onda, esta forma de onda. No va a haber los cruces por cero la carga. Entonces por eso es, ¿no? En los monofásicos sí cae por instantes. No es que diga que todo el tiempo esté en cero, ¿no? Pero por instantes, por la misma forma de onda que se tiene, en instantes es cero. Pero en la del trifásico nunca pasa esto, ¿no? Porque siempre cuando la una baja, la otra aumenta. Y la carga lo que va a haber es la onda con mayor señal. La onda con mayor potencia, a esa es a la que se va a pegar, ¿no? Entonces, como ven, aquí la potencia nunca va a bajar, ¿no? A cero. Ya, aquí en la animación pueden verle, ¿no? Aquí en la animación había cruces por cero. Pero acá siempre tenemos un valor, ¿no? Un valor de potencia. Nunca baja a cero. Dice, ¿por qué crees que es mejor el sistema trifásico? ¿Porque no genera corriente alterna? No. Porque la potencia se mantiene constante y no cae a cero. Entonces estamos acá, ¿no? Dice los sistemas, los cables de las líneas de transporte son más delgados. Vamos viendo. Esto ya habíamos nosotros aclarado, ¿no? Haciendo un análisis de los transformadores. Si la potencia del primario es semejante a la potencia del secundario, pero si yo elevo el voltaje, la corriente disminuye.
Y si disminuyo la corriente, ¿el cable de qué va? ¿Por qué es grueso el cable? ¿Para que circule más corriente o para que usted le conecte a mayor voltaje? ¿Quién me dice? ¿El calibre del conductor es por el voltaje o es por la corriente? Por la corriente. Por la corriente, profe. Es por la corriente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros al utilizar una subestación elevadora, ¿sí? Elevamos el voltaje, eso significa que la corriente va a disminuir. Y si ya tenemos una corriente baja, entonces el calibre también va a ser menor, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Dice, porque el transporte no depende de un solo cable, se ahorran costes por ser cables de una sección menor. ¿Sí? Se ahorra por ser más delgados. Acá los motores tienen un mejor rendimiento, eso hablábamos que sí, ¿no? Un motor monofásico, un motor trifásico. Ya, aquí están haciendo una analogía, ¿no? Un motor monofásico, sí, tiene que ser mucho más grande, más voluminoso, más complejo, ¿ya? Y resulta en menos eficiencia, ¿no? Y un motor trifásico es mucho más compacto, más pequeño, ¿sí? Y tiene mayor eficiencia, ¿no? Que uno monofásico. Es por esa razón, ¿no? Acá dice, porque aunque sean más complejos, son más eficientes. La potencia de un motor trifásico es aproximadamente 150% mayor que la de un monofásico. ¿Ya? No es que sean más complejos, ¿no? Los trifásicos en realidad son menos complejos que los monofásicos. Es porque su potencia es, mejor dicho, su rendimiento es mucho mejor, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en esta parte de aquí. Estas tres razones es por las que se utilizan, ¿no? Sistemas trifásicos en la transmisión. No era de uno de los tres. Los tres son, pero hay que entender por qué los tres intervienen, ¿no? Porque las tres características hace que el sistema trifásico para el transporte de la electricidad sea el más utilizado. Entonces ya vemos, ¿no? La potencia, siempre vamos a tener un valor de potencia, nunca va a haber cruces por cero por la misma forma de onda que tiene. Los cables, al elevar el voltaje, ¿sí? Las corrientes va a ser menor, lo que significa que los calibres de los conductores también van a ser menores y eso es ahorro, ¿no? Ahorro sobre todo de dinero. Y los motores, sí, que son los principales elementos o aplicaciones en la industria de la utilización de la energía eléctrica. Los motores trifásicos tienen mayor eficiencia que los monofásicos, ¿no? Ok, y vamos acá. Aquí estaba explicada la parte del transformador. Esto nos da un poco más entenderle, ¿no? La parte del voltajes y corrientes. Si sube el voltaje, baja la corriente. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que mantenerse constante. Vamos a ver qué es lo que nos indica acá. Bueno, esto no tiene audio, entonces vamos leyendo, ¿no? Dice, para que funcione se necesita 15 voltios. Por lo general, ¿no? Una laptop no funciona con los 110 voltios que nosotros tenemos en el toma corriente. Entonces necesitamos nosotros transformar de alguna manera lo que tenemos en la pared, lo que tenemos en el toma corriente, a la energía que realmente necesita el computador. Y para eso está el famoso adaptador, ¿no? Adaptador, le conocen como cargador también, el adaptador, ¿no? Ya, entonces uno de los principales elementos que utilizan estos adaptadores, bueno, últimamente ha cambiado con los dispositivos electrónicos de potencia, pero normalmente por tradición era el transformador, ¿no? Primero baja el nivel de voltaje de la red al nivel de voltaje de que sea utilizable por el aparato. Y ya vamos a ver más adelante que el aparato, el transformador, convierte, mejor dicho, transforma el voltaje, ¿no? O eleva o disminuye.
pero las características de la señal se mantienen. ¿A qué me refiero con características de la señal? A que si es alterna lo que está en el primario, es alterna lo que vamos a tener en el secundario, ¿sí? Y las potencias, ¿no? Las potencias van a mantenerse. Aquí, déjenme ver si puedo hacer un... No puedo pararles, ¿no? Entonces aquí tenemos las relaciones, ¿no? En función del número de vueltas del transformador, tenemos la relación de voltajes entre el primario y el secundario. Es lo que nos están indicando las ecuaciones de acá. Y ¿qué más nos dice? El devanado primario, número de espiras, es de 600 en el primario y tenemos 220 voltios. Ya, el número de vueltas del secundario para tener los 15 debería ser 600. De 600 a 900. A ver, ¿dónde hay que ponerle esto? No. Acá. Vean. Colocándole 900 espiras. Miren, ¿no? 900 espiras tenemos en el secundario 330 voltios. Lo que en inicial tenemos 220, acá vamos a tener 300. Estamos incrementándole, ¿no? Si ahora ponemos 91 espiras, con 41 espiras, perdón, 600 en el primario y 41, logramos los 15 voltios que tenemos acá. Y si le ponemos el de 3, vamos a tener un voltaje mucho más bajo, ¿no? Entonces, como ven, la relación del número de vueltas entre el primario y el secundario, ¿sí? Nos da la relación también de voltaje, ¿no? ¿Ya? En este caso es el de 41. Ahora, lo que de pronto aquí falta la explicación era lo que les comentaba, ¿no? En cuanto a la potencia y a la corriente. El indicar que si aquí estoy bajando, acá tengo 220 voltios. 220 voltios. Ya, y acá tengo 15. Ya. Digamos que acá tenía, yo que sé, 220 voltios y tenía 1 amperio de corriente, ya. Acá en cambio tengo, ¿cuánto debería tener? Como menos de 20 amperios, un poco menos de 20 amperios. ¿Cuánto sería? ¿Quién tiene una calculadora en la mano que? A ver, veamos. ¿Por cuánto multiplico a 15 para que me dé 220? A 14.6. Entonces acá tengo 14,6. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos, que sería la potencia, tiene que ser semejante al producto de estos otros dos, que sería la potencia, ¿no? Ya. Entonces eso es lo que nos interesa del transformador, sobre todo para la parte de lo que es transmisión, ¿no? Entender que si yo elevo el voltaje, veámosle de la inversa, ¿no? Veámosle que de 15 subimos a 220, ya, pero de 15, donde tenía una corriente de 14,6, subí a 220. El voltaje aumenta, ¿sí? El voltaje aumenta, pero la corriente disminuye, ¿ya? Eso es lo importante de saber en esta parte, ¿no? De los transformadores. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud de esta primera parte.
de lo que es el transporte, las generalidades, ¿no? Que era lo que nos estábamos saltando la vez anterior. Déjame ver qué otra parte. No se escucha. No, no estaba hablando. Ya, entonces, una vez que hemos visto las generalidades, ¿no? Vamos viendo algo respecto a las subestaciones. Ya en la animación vimos, ¿no? Que existen las elevadoras y las reductoras. Ya, entonces vemos que las subestaciones eléctricas, dice, son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos o más circuitos, ¿sí? Acuérdense que también podemos tener trifásico en el un lado y podemos tener otro de diferentes fases en el otro lado, ¿no? Entonces dice, por lo general las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios, esto también ya parece que le habíamos revisado, para ahorrar espacio y reducir la contaminación. En las instalaciones al aire libre, dice, se sitúan en las afueras de los núcleos urbanos, existen diferentes tipos de subestaciones, las de transformación, las de maniobra, ¿sí? Las de transformación en las que elevamos o reducimos la tensión, y los de maniobra en los que conectamos, ¿no? Conectamos el circuito o varios circuitos para que se transmita, ¿no? La energía. El elemento principal de las subestaciones eléctricas son los transformadores, eso ya lo habíamos hablado, que se encargan de modificar la tensión de la energía eléctrica mediante el aumento de la intensidad y la potencia constante. Eso es el resumen de lo anterior, ¿no? De la gráfica anterior que acabamos de mencionar, de la potencia, de los voltajes y de la corriente, ¿no? Esa es en sí la parte medular de los transformadores. En las subestaciones transformadoras elevadoras, entonces, ¿no? Entonces dice que la primaria, los voltajes en el primario están entre 3 y 36.000 voltios y en el secundario alcanzan los 66, 110, 220 o 380.000 voltios. Ya, entonces estamos elevando a una razón de 10, ¿no? De 10 y un poco más. El voltaje. Las subestaciones reductoras, ya en cambio es a la inversa, ¿no? Pasan de estos 66, 110, 220 o 380.000 voltios a valores entre 6 y 30.000 voltios. Como les mencionaba, ¿no? En nuestra distribución, hablando ya de distribución, las líneas que llegan a los transformadores es de 13.800, ¿no? Entonces estamos dentro de este rango, ¿no? De 6 a 30.000. Estaba la tarea 3. No sé si la tarea 3 ya fue subida. Permítanme.
Revisar. No ha dejado usted la tarea 3. No está la tarea, ¿no? Todavía. A ver, déjeme ver. No. Ya, ya. Estamos en la semana. Ya podríamos colocarle, ¿no? La tarea. La próxima clase, entonces le subimos la tarea para que ya vayan trabajando. Pero ya saben en qué consiste, ¿no? La tarea 3 dice consulte la longitud de líneas de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador en cuanto a números de circuitos y las longitudes de los que corresponden a estos niveles de voltaje, ¿no? 500.000 voltios, 230.000 voltios y 138.000 voltios. Eso es lo que dice, ¿no? La tarea. La longitud, esto obviamente tiene que estar en kilómetros, entonces ahí van identificando, ¿no? Cuántos circuitos existen dependiendo de estos niveles de voltaje. Pues ya puede ir adelantando, la próxima clase le subiríamos a la hora virtual, estamos dentro del cronograma, ¿no? Con eso ya tendrían la tarea, tendrían el foro y nos quedaría pendiente solamente un cuestionario respecto a esta parte de transmisión. Un cuestionario y con eso tendríamos las 3 notas, ¿no? Las 3 notas del segundo parcial. Como les había mencionado también, ¿no? Dependiendo de la calidad del proyecto de aula que ustedes entreguen al final, se podrá ver alguna compensación en notas, ¿no? Sea de tareas o del cuestionario, ¿no? Que vayan a rendir como ayuda, ¿no? Pero dependiendo de la calidad de trabajo que presente. Entonces estaríamos con esta parte de la tarea. Esto ya lo revisamos. Y ahora sí nos empataríamos con la parte que nosotros habíamos empezado a ver, ¿no? Del Sistema Nacional de Transmisión en el Ecuador. Ahí están los circuitos, ahí están los niveles, ¿no? Los niveles, aquí manejamos 500.000, 230.000, 138.000 y 69.000 voltios. Profe, disculpe, en esa parte todos tendríamos el mismo resultado. Claro. Porque usted debe colocar solamente lo puntual, lo que se les pide, ¿no? Y por favor no hagan el control C, control V, ¿no? Cojan la información, obviamente va a ser la misma, dependiendo, ¿no? De pronto la información que yo manejo es, creo que estaba hasta el 2018 y había un compañero que nos compartió una información más actualizada, ¿no? Entonces, claro, la del 2020, 2021, eso, algo así. entonces, de pronto ahí habrá una pequeña variación, pero casi no es mucho, ¿no? O sea, las distancias de estos circuitos van a seguirse manteniendo. De pronto la energía, la potencia nominal sería las que estén cambiando, pero como transmisión creo que se están manteniendo, ¿no? Como longitudes de líneas de transmisión. Entonces la información efectivamente va a ser la misma, pero evítese del copiar y pegar, ¿no? De colocar todo el cuadro, no sé, ahí está lo que está pidiendo, no. Solamente como se decía en la tarea, ¿no? Váyanle viendo por número de circuitos, ya un circuito, 2 circuitos, por ejemplo en la línea de 500.000, y es más, esto pueden sacar acá, ¿no? Acá tienen cuántos circuitos hay, aquí hay uno, creo que están 2, 3, 4, ¿no? 4 aquí de 500.000 voltios, viene desde la Coca-Cola Sinclair, va para San Rafael, no sé cómo, y de ahí llega hasta la provincia del Guayas, ¿no? Como se puede ver acá. Entonces vayan viendo cuántas líneas y las líneas de cuántos kilómetros es, ¿no? Y ese sería el que corresponde solamente a la de 500.000 voltios. Y así mismo van a la de 230.000 voltios. Esa información ya la tienen en tablas, ¿no? Ya incluso las hemos visto. Entonces no hay para qué complicarlos. Y de hecho está aquí, ¿va? La longitud de las líneas de transmisión por tipo de circuito y nivel de voltaje.
esta parte ya la vimos, ¿no? Bueno, seguimos revisando la siguiente clase, ¿no? Ya se nos acabó la hora. Tengo también otra asignatura. Entonces continuaremos, ¿no? En la siguiente clase. Ya puede ir adelantando la tarea. Como vemos, ya la información incluso está aquí en la guía de estudio. De tal manera que no vaya perdiendo puntos, ¿no? De este segundo parcial. La próxima clase colocaríamos la tarea. ¿Listo, jóvenes? Entonces que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima clase. Gracias, ingeniero. Ok, Igualmente, pásenme. ingeniero, todavía no sube la tarea. No, la próxima clase subimos.